Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la película, que es la segunda vez que la veo y me ha gustado igual. Eh, por si no lo sabéis, es un, no sé si llamarlo remake o A adaptación Fer o... no le gusta. ¿Qué? A Fer no le gusta lo de remake. Por eso, Es adaptación libre o reinterpretación. reinterpretación de una película de 1972. Realmente no, la historia y el tema no sé si son exactamente el mismo, pero sí que recomendaría que la vieseis más que nada porque lo único que pensaban viéndola es ¿cómo cojones se saltó la censura? No tiene ningún sentido, porque no solo se saltó la censura, fue la película más taquillera en 1973 y fue la candidata a los Oscars o sea, la representante de España en los premios Oscar. Una película que hablaba en este caso, de identidades trans. O sea que creo que es darle una vuelta, está guay. Y nada, quería empezar un poco, algo para arrancar un poco sí, más común, como que ¿cómo fue la experiencia de poneros en la piel de vuestros personajes y cuánto de vosotros hay en ellas? Bueno, joder, mi experiencia, claro, es complicada. No hay tanto de mi personaje. Uy, Adela. Adela es un... Tiene muchas partes de Fernando, el director, en Pamplona, tiene muchas partes de... Esto se corta. Tiene muchas partes de Alana, la escritora, sobre todo en Madrid, y de mí tiene detalles. La manzanilla la puse yo. Sí. Y bueno, luego las experiencias personales, sobre todo cuento mucho la escena del médico. La escena del médico en la original, que yo también recomiendo mucho verla, esta para mí reinterpreta la original de una manera muy bonita. Y en la escena del médico en la original es muy dramática, es la frase que si la has visto te acuerdas de usted no es una mujer. Y yo le dije a Fer, si estás en esa situación, si estás en el médico, si lo quieres hacer realista, no hay reacción. No te enteras de nada, te están hablando un poco en otro idioma, te están diciendo cosas que no entiendes y no... Te enteras 3 días después de lo que te han dicho y de lo que está pasando, pero en el momento es... No, es shock, estás disociando totalmente. Yo no tengo recuerdos de salir del médico, la verdad. No sé qué pasó, no sé qué hablamos después. No sé, esas pequeñas cosas, diría. Bueno, yo de Patricia en realidad, yo no sé si hay cosas de mí, pero sí de personas que han formado parte de mi vida, ¿no? Un poco también la película habla de eso, ¿no? Del encuentro de la familia que elegimos, ¿no? De la de sangre, ¿no? Y, y un poco cuando me cayó el guión y vi la película, que en realidad también no toca tema transexualidad, sino que también en realidad en ese entonces era como un hombre que se vestía de mujer, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo no era como ni una cosa ni la otra, porque tampoco se tenía muy en cuenta lo que era una persona transgénero ni transexual en esa época. Entonces, ¿qué tiene de Patricia? Creo que tiene de muchas de esas mujeres trans que formaron parte de mi crecimiento también y que fueron parte de mi familia. Un poco está Patricia con todos estos problemas físicos que tiene y su pie y su local tan hermoso que no lo quiere dejar y que se le termina ya su vida y demás. Un poco tiene a esas... Yo soy argentina y en Argentina se llama mucho como a la comunidad trans, a las mujeres más grandes, ¿no? Cuando vos vas creciendo, te vas como desarrollando o buscando tu identidad o encontrándote. Se llaman mamis, a las mamis trans o a las tías, ¿no? Como que les ponemos esos nombres, esas madres que al fin y al cabo son ausentes, o esas tías que son ausentes, entonces esas mujeres trans tienen ese papel, ¿no? De mami o de tía. Entonces, Patricia creo que tiene un poco de eso, tiene un poco de esas mujeres fuertes que lo único que quieren es ayudar, que han pasado por un montón de situaciones complicadas y nada, y quieren ayudar. Y yo creo que un poco no tiene de mí, pero sí de
de otras mujeres que han estado en mi vida también. Bueno, eso precisamente me parece súper interesante porque creo que un tema central de la película, como has dicho, y que de hecho creo que difiere un poco con con la de 1962, es como la búsqueda esta de comunidad que tiene Adela o Ade durante toda, como no solo encontrarse a sí misma, sino con quién se encuentra y cómo su alrededor le ayuda a formarse a ella. Sí, hemos dicho muchas veces que esa es una de las mejores o más importantes partes de esta película que cambia respecto a la original. La original cuenta una historia más de su época, de el amor te salva, aquí es el amor de esa familia encontrada y además no solo eso, sino que esa familia encontrada no es casualidad, es toda esta gente queer del colectivo, que si homosexual, que si X, que no tienen ningún problema con quiénes son, tienen un problema pues que se les murió su pareja o que quiere ser actriz o... Entonces es mostrar a toda una familia de gente habitualmente discriminada y que estamos, todavía falta mucho contenido donde no es un drama y donde no es porque un hombre es gay y eso es todo el drama de su vida, y era por mostrar como todo eso, toda esa belleza y esa felicidad alrededor que es lo que ayuda a Adele a encontrarse. Al final mucha gente cuenta la historia de no puedes hacerlo sola, necesitas... Sí, sobre todo también me atrevo a meter sobre en este caso, ¿no? Que habla una parte de una letra del colectivo que es la intersexualidad, ¿no? Porque se ha hablado mucho de los gays, de las lesbianas, de las transexuales, pero creo que también me atrevo a decir que la comunidad intersexual es invisible y también al mismo tiempo nosotras, por ahí las mujeres trans o los hombres gays, por ahí encuentran una comunidad más grande porque hay más variedad, ¿no? Pero la comunidad intersex es como que no está tan... yo creo que, no sé, me atrevo a decir que también no hay tanta comunidad, entonces está bueno que si hay más gente gay, trans y demás, aportar y ayudar a esta gente que también, a estas personas que son parte de nuestra comunidad, ¿entendés? O sea, creo que esa parte también de la familia, de que somos parte y te podemos ayudar y no importa que seas, que no seas, porque un poco, bueno, en realidad la cuestión de la película tampoco es tratar por qué son mujeres trans, por qué son intersex, bueno, sí, intersex sí, pero que son gays, sino que tienen problemas que podemos tener cualquiera, o sea, cualquier problema normal que nos puede pasar o situaciones que nos pueden pasar en la vida, no una condición, ¿no? Sí, yo por aportar lo que dices del colectivo trans, colectivo, o sea, trans, perdón, colectivo intersex, colectivo intersex era prácticamente un oxímoron hace 5 años. El médico que está en esta película es un médico amable, que tiene una función más de divulgación para la película, para que mucha gente oiga y entienda cosas, pero la realidad es muy distinta. La realidad de hoy en día es que se te da un diagnóstico, se te pone como si tuvieses una enfermedad, no, a ti te pasa esto, este es tu tratamiento, pero si tú no le dices nada a nadie, nadie se entera. Entonces, ese silencio te aísla. A ti no te dicen en ningún momento, no, eres intersex, hay más gente como... No, a ti te dan un diagnóstico de, no, esto no le pasa a casi nadie, te pasa a ti, pero tú te callas y ya está. Y estás totalmente sola. Claro. Yo hasta 2 años antes de empezar con este proyecto, con la película, también estaba sola. Encontré aquí al colectivo Indie Intersex y aquí en Barcelona con la obra de teatro de Hermafroditas a caballo, la revelación del deseo. Sí, básicamente fui a verla, me llevó mi novia y me puse a llorar como una Magdalena, y Laura Vila, que es la actriz, se percató de que algo pasaba y vino a hablar conmigo. Y así es como yo conecté con cualquier otra persona trans, y seguro que me he encontrado con personas, o sea, trans, joder, intersex, perdón. Y seguro que me he encontrado con personas intersex, pero de la misma manera que yo no lo decíamos y no lo sabíamos. Claro, que diferencia de nosotras que por ahí nos podemos dar cuenta, ¿no? Entre la comunidad intersex es como muy difícil, y al mismo tiempo que yo creo que también no es fácil hoy en día, por ahí está bueno, ni tanto tampoco, pero
creo que para una misma persona. Yo el haberme definido como una persona trans también me costó en su tiempo. Yo voy a cumplir 40 años y no tengo 20. Hace 20 años atrás la situación no era el 2000, justamente, casi. No era igual. Entonces, claro, el encontrar esa comunidad que encima sea igual que ti es como complicado justamente en la comunidad intersex. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Perdona mi ignorancia, pero Voy. ¿me puedes explicar qué es la comunidad intersex? Es la primera vez que lo oigo. No, pues para nada. O sea, esta película es para que la gente pregunte, lo decimos mucho, no es un documental, es para causar esa duda y que es muy bonito que la gente pregunte. La comunidad intersex, lo intersex es una cuestión corporal. La gente intersex somos la que pasamos de una línea, según los médicos, según el estándar médico, en que ya no somos normativas o normativos. Esto se puede dar tanto en genitales, como en cromosomas, como en características secundarias, sexuales, etcétera, etcétera, hay variedades. El caso más obvio, más típico, por ejemplo, aquí lo que dicen del clítoris alargado es que los médicos tienen un manual con unos milímetros y a partir de ciertos milímetros eso se considera anormal, no es un clítoris, es un micropene o es tal, y se opera para, como dice el médico, normalizar. Entonces somos un poco la gente, que la biología es diversa y es un espectro, somos la gente que estamos un poquillo más allá de la línea y que arrojamos luz sobre que igual las figuritas del libro de biología de esto es un hombre y esto es una mujer son un poco inventadas y no cuadramos nadie en ellas y aquí nadie es exactamente esa figura que pone en un libro, pero simplemente yo soy un poquito más y entonces a mí ya me dicen que soy intersex, que ya tengo una condición, mientras que otra persona simplemente pues tiene unos genitales un poco diferentes. Espero que lo explique. Sí, espera, no tengo... ¿Alguna pregunta más? No, ahora, ya está. Siempre tengo problemas con los micrófonos. No sé, en ese sentido me parece como muy interesante como la condición intersex. Es que justo, perdón, un inciso sobre mí, estoy haciendo un máster de estudios queer y acabo de entregar una pequeña tesis sobre la intersexualidad en la etapa durante el franquismo. Entonces, como que esta película realmente era perfecta. Y realmente la medicalización de las personas intersex está aún hoy en día, creo que solo hay 10 países en todo el mundo donde, por ejemplo, las intervenciones a niños intersex está totalmente prohibida, con lo cual aún queda un camino muy largo para recorrer. Y aquí tampoco es cosa de hace décadas. No, es que creo que es se hacía 2020, te digo, o sea, es que... Sí, en la ley trans es cuando se prohibieron las intervenciones a bebés. Sí, quiero decir que aún queda muchísimo recorrido y creo que la existencia de películas como esta es importantísima para difundir, para divulgar y para dar a conocer una realidad que mucha gente, porque en realidad es mucha gente, sigue enfrentándose día a día y a una invisibilidad absoluta. Entonces también quería un poco, volviendo a lo que era la película, como destacar que me viene muy bien que hayáis venido las dos, porque creo que es, aparte del momento climático del final, vuestra escena juntas delante del espejo, que casi toda la película es delante de espejos, pero el vuestro, que como ese desnudo figurativo y literal que se hace en este caso por tu parte, me parece como muy bonito y aparte de darte las gracias por esto, como preguntar un poco cómo fue y... Fue dura la escena. Fue muy... Ese día fue muy largo, de rodaje, mucho. Yo llevaba todo este pelo que ven aquí, estaba abajo de esa calva. O sea que tuve unas 6 horas, 7 horas de produ y fue muy largo. No solo por todo lo que era vestuario y demás, sino también por lo que a las dos nos involucraba lo que estaba sucediendo,
¿no? Tuvimos una escena bastante dura, justamente donde vos te explicás lo que le estaba pasando, lo que le había pasado, ¿no? Y creo que entre esa escena y la de enfrente del espejo, donde yo realmente me destapo, fue una conexión donde estas dos comunidades, ¿no? La comunidad trans y la comunidad intersex, creo que es un poco mostrarnos. Yo creo que Patricia en ese entonces se mostró porque necesitaba mostrarle a Ade que tenía que ser fuerte, ¿no? Que a pesar de todo lo que suceda, es como lo que dice Patricia, ¿no? Tú sabes cómo yo me di cuenta que yo era una mujer, ¿no? Porque todo esto en realidad no me hace mujer, sino es aquí. Y creo que esa escena es no sé si estoy respondiendo lo que me estás, pero me estoy yendo. Todo lo que fue hermosa esa escena, me costó mucho a mí porque también me hizo acordar de muchas cosas de mi pasado, de mi descubrimiento y demás, me involucró, ¿no? Ahí sí estuvo un poco Delfina sobre Patricia, pero más que nada por la experiencia emocional que estaba sucediendo. Y también verla a Ade, porque de hecho me acuerdo que ese día conectamos un montón porque yo te veía también ahí con toda esa situación que le estaba cabalgando encima, era como una situación que a las dos, ¿no? Y creo que eso nos hizo conectar bien, por eso esa escena también se ve tan íntima, tan profunda. Eso. Sí, la verdad que no sé qué añadir a eso, pero sí, nos conectamos un montón. Éramos en la ficción Patricia apoyando a Ade con una vulnerabilidad muy grande, y en la realidad también las dos siendo muy vulnerables y apoyándonos en el espejo, yo más hacia ella, en el justo anterior ella más hacia mí, como actrices para conseguir enseñar emoción sin romperte genuinamente por dentro, que a veces es una línea difícil de transitar. Pero que nos pasó, nos pasó sí, que sobre todo porque yo tenía esa situación mía con la muleta y demás, pero creo que nos pasó, fue muy lindo igual, porque es lindo cuando como actriz conectás ese lado y lo sentís, lo vivís. Me acuerdo que lo di todo en la primera, yo me fui arriba y después había que repetirle, y yo dije, ¿y ahora cómo llego aquí, no? De nuevo, todo esto. Pero fue muy lindo, fue muy lindo. Muy bien, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta, alguna duda. Si no, yo tengo más, puedo seguir. Mira. Sí, hola, buenas noches. A mí me ha gustado bastante la película y especialmente también por conocer lo que es la intersexualidad, porque tampoco no conocía nada de ello, ¿no? Y delante de esto, claro, veo que el personaje, constantemente está sufriendo en busca de quién es, ¿no? De cómo se ha quedado frustrada por las tradiciones que no de los padres, pero claro, cómo constantemente están los espejos en los cuales se está mirando, ¿no? Para intentar encontrarse, ¿no? Ver su propia identidad, pero claro, su identidad está entre, bueno, ¿quién soy? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Me gustan los hombres? ¿Me gustan las mujeres? ¿Qué me gustan? No sé, ¿no? Esa parte quizás de relación sexual que tampoco, no es que sea lo más importante posiblemente, ¿no? Porque no lo es, pero sí que le da una forma de saber estar en esos momentos de frustración en los cuales en las dos relaciones con los dos personajes un poco aparece, ¿no? Hasta que se descubre como persona delante de su propia singularidad y digo, pues bueno, yo soy sí. otra forma de ser. Sí, yo para mí ese final y todo esto valida mucho el equivocarse y el no saber lo que estás haciendo ni siquiera quién eres. Porque en este caso es verdad que no tiene tanta relación con lo intersex, la comunidad intersex no es habitual, o sea, puede haber igual que de todo en esta vida, pero no es habitual, no es una conexión muy típica tener problemas de identidad con lo intersex, pero creo que esta película, claro, al final viene de un guión de la original que trataba el tema de identidad de género un montón desde el binarismo, desde ese binarismo de, bueno, pues si no es usted una mujer, será usted un hombre. Y en esta película se usa lo intersex que comentaba antes, el decir
igual este binarismo no tiene sentido, si me estás diciendo que no encajo aquí, igual tampoco el binarismo de género tiene sentido, para llegar a una conclusión diferente, para decir, bueno, no tiene por qué ser la solución de esto lo contrario o lo contrario, tú puedes definirte como quieras, puedes equivocarte, puedes explorar, y comentamos mucho que al final de la película seguramente Adela todavía no sabe quién es, pero es lo bonito. No, una cosa que me ha sorprendido un poco de la película es que todo el mundo es bueno. No hay nadie malo. O sea, ¿es buscado a propósito? Sí, bastante. Es un poco como el humor. La gente también comenta del humor. La historia era ya bastante pesada, bastante oscura y dramática para Adela. Y un poco lo que comentábamos antes de otras historias queer, etcétera, se está intentando buscar la luz. Son todas esas luces como contraste a Adela. Esto te lo contaría mejor el director, pero he oído hablar mucho de ello. Bueno, no sé si responde a tu pregunta, pero sí, es un poco eso, para ir arrojando luz sobre la oscuridad de Adela, que no sea tan opresivo todo. Y como esos personajes... Fer dice mucho eso, lo de son la luz que va arrastrando a Adela hacia otro lugar, entonces no había tampoco necesidad de una persona malvada. Y en concreto, por ejemplo, el médico se quiso hacer amable porque esta película no va del médico. Hay muchas cosas que decir del médico y muchas cosas que decir los médicos y cómo tratan la situación intersex, pero esta película va de Adela, esta película va de una persona intersex y su vivencia, entonces el médico... Hacerlo malo iba a parecer que está ahí el problema cuando esto quiere arrojar luz sobre que el problema igual está en otro sitio. El médico simplemente está dentro de todo lo amable y buena persona que puede estar siendo, siguiendo su guión de esto es lo que te tengo que decir y esto es lo que te tienes que hacer. Entonces, creo que da más a reflexionar si no hay nadie malo. ¿Dónde está lo malo si no hay ningún personaje que esté haciendo algo malo per se? Y también, una cosa que dice mucho de la madre... A mí me duele mucho cuando dicen que es la madre, que no quiere a su hija, tal, porque yo veo cómo quiere mucho a su hija. Ese es el problema, que la quiere un montón. Si no la quisiese, pues se pira y no pasa nada. Pero el problema es que hay mucho amor y que de verdad estaba intentando hacer lo mejor por ella y tampoco es la mala. Simplemente no supo hacer lo que era mejor para su hija. Y ahora no saben encontrarse después de eso. Entonces... Creo que bastante malo le estaba pasando a ella, ¿no? Como para encima encontrar una persona mala, ¿no? O sea, ya bastante complicada tiene la vida como para buscar un malo. Hola, buenas tardes. Me ha gustado mucho también el guiño que hacéis al final de la película en el momento de los créditos, que sale Julieta Serrano. Hermoso. Que es la actriz de la primera película. No la quiero llamar película original porque esta también lo es, entonces de la primera, de la anterior. Y me gustaría saber qué hablasteis con ella, qué le pareció a ella la película. No sé, un poco si tuvisteis un contacto con ella, a ver qué... Pues aquí viene lo interesante, ella iba a ser la abuela. Ella estaba ahí desde el principio y la mesa italiana, cuando leímos el guión por primera vez, ella estaba allí leyéndolo como la abuela, lo que pasa que luego se puso malita y era un rodaje, tenía que rodar el accidente de coche y eran muchas cosas que al final dijo que no podía. Entonces hablamos la verdad al principio mucho con ella, es una persona muy dulce, Fer dice que es campanilla, porque de verdad es una persona muy dulce y muy amable y no sé, súper entregada a todo. Tanto es así que cuando se recuperó, tanto por la producción querían hacer algo con ella como a ella le apetecía estar y a Lana buscaron esta escena que es de una parte de la película que se corta, que al final el corte final no está, pero quisieron meterla en los créditos por eso, por el guiño final, al menos que estuviese de esta película. Menciono todo el rato a Fer, pero es que hemos hecho muchas entrevistas. Fer dice que dialoga con la original, entonces que a él le gusta pensar que quizá está en un mundo imaginario relacionado con la original y que se encuentra con Julieta porque viven en el mismo universo ficticio, algo así. A mí me ha parecido ver en un momento, no sé si me lo confirmáis,
en que se ven las fotografías y aparece José Luis López Vázquez. Sí. ¿Puede ser? Sí, está lleno de detalles esto, no solo a la original, también el videoclub, muchísimo cine de la época, etcétera, muchas referencias culturales. La verdad que leer el guión de Alana y todas sus referencias, las que ponía por ahí, era muy chulo. Yo que no las entiendo, porque claro, yo en el 2000 estaba ocupada naciendo, pero la gente que sí las ha vivido es muy chulo. El tema de las referencias lo tenía apuntado en la libreta, que es una película del 1999 y del año 2000 y está allí desde el caso de Rebecca Vanikov, el efecto 2000 que se decía por las noticias. ¿Él? No, Y2K de eso. Entonces, que realmente me pareció como muy divertido, sé que está lleno de detalles y tenía también como duda apuntada si era efectivamente Julieta la persona que aparecía hablando en el museo, así que gracias. Y luego tenía una duda también, que es preparándome para las preguntas, he buscado alguna entrevista, y en una que se te pregunta por el tema de la comunidad intersex, respondes que dentro de la comunidad queer se liga mucho la comunidad intersex con el colectivo bisexual. Bueno, no digo que se ligue, pero yo hice esa comparación, sí, por la visibilización. Vale. Eso, ya está. Quería saber si iba por aquí. Hice esa comparación porque yo como persona bisexual y además intersex lo noto mucho. Obviamente como bisexual es un poco más complicado, si te atrae una mujer, pues te atrae una mujer, que se le va a hacer, pero como intersex es más fácil ocultarlo. Y lo comparaba con esa parte de ser bisexual, de tú puedes, si no decirle nada a nadie, tener una vida totalmente normal, casarte con tu marido y aquí no ha pasado nada, y un poco con lo intersex es lo mismo, pero no estás siendo tú. Al final, una cosa muy bonita de esta película, y para mí lo que reinterpreta lo original, es que cuando la original acaba, bueno, spoilers, cuando la original acaba con ese ¿qué me vas a contar a mí, señorita?, que también está aquí, la primera vez que lo vi lo leí como pues el gesto romántico sin más, pero para mí esta película contextualiza eso precisamente en el ¿qué me vas a contar a mí? Si yo te quiero a ti, ¿por quién eres tú? Entonces, por eso comparaba esos dos colectivos, porque yo te quiero a ti por lo que tú eres, y con lo bisexual lo mismo, yo te quiero a ti por ser bisexual también. Era mi comparación. No, perfecto, ya está, era una duda totalmente personal que me ha surgido a raíz de... Y no sé si tenemos alguna duda. Mira, ahí. A ver, una otra. Lo que me ha provocado una gran contrariedad es la relación con la religión. Entonces eso me ha dejado un poco descolocado, ¿no? Porque claro, el padre es el mejor psicólogo y en esa confesión que se hacen en el banco, esa bondad sí, vale, pero es que en las épocas en las que estamos, esa relación con la religión me extraña, ¿no? Porque cada vez hay como más distancia. Y aquí hay una aproximación de mucha estima, ¿no? Y eso me ha dejado un poco contrariado, esa relación que se le da en la película, pues, a la religión. Claro, ahí creo que hay una distinción importante, porque para mí, entiendo esa distancia con la religión, pero para mí está hablando más de fe. Obviamente estamos donde estamos, en España, y se asocia al catolicismo, a la Iglesia Católica, y sí que la Iglesia Católica es pues unos estándares que se están dejando bastante separados en este sentido, pero para mí es una cosa muy bonita meter la fe, porque la fe es algo muy personal y que tiene todo el mundo, y que de hecho ahora mismo sí que está resurgiendo un poco en todo este caos de no saber qué va a pasar con el mundo. Y siempre, esto te lo podría decir mejor Alana, que es quien lo ha escrito, pero yo lo leo mucho como qué pasa cuando tu propia fe te excluye, qué pasa cuando tu forma de interpretar la fe te está diciendo, es decir, si tú haces caso a la Iglesia Católica, te está diciendo que no, que tú eres un error, que tienes que, etcétera, etcétera. Y con Adela un poco lo mismo. ¿Qué pasa si te traiciona de esa manera tu propia fe? ¿Dónde se queda? Y son cosas que están pasando hoy en día, que experimenta la gente, y que obviamente esta película no se enreda en tratarlas, pero mínimo representar que es algo que existe me parece bonito, y poner a ese
cura, que obviamente por ser cura ya está dentro de toda la institución de la Iglesia Católica, pero que te enseña que puede tener otra relación con la fe y que ha encontrado a Dios en los pecados que cometió, como dice. A mí me parece muy bonito. Pues no sé si hay alguna... Mira. A mí una de las escenas que más me ha gustado de la película es cuando sales de la ducha, te entra, bueno, te ves en el espejo, te entra una pachusque de rabia, sí, y tienes un arranque de rabia, ira, frustración y una burrada más de sentimientos que me encanta cómo lo has hecho. O sea, ¿hasta qué punto es tu personaje? ¿Cuánto eres tú exponiéndote quizás en esta posible situación? ¿Y cómo te sentiste después de grabar esta escena? Bien, pues es una pregunta interesante porque tiene mucho de mí. Esta escena la rodamos el último día de rodaje porque era muy complicada. Claro, yo desde el principio le dije a Fer, mira, yo no sé si soy capaz de desnudarme, ponerme a dar gritos y que me abracen. Es muy complicada. Así que lo dejamos para el último día de rodaje y por días como el que mencionábamos antes, porque ese día nos costó mucho, pero lo que más cuesta de ese día es la producción de cine. Tiene que seguir, todo tiene que seguir. Tienes 10 minutos para ir al baño y solucionar tu crisis, porque después es que si no, no nos cabe la escena. Entonces toda esa presión y toda ese correr y ese ver el dinero cayendo en cada segundo en una producción de cine se fue acumulando y claro, es algo que vas, bueno, hay que hacer esta escena, porque no pasa nada, venga, ya está. Y de repente me dicen, bueno, ahora tienes que perder los nervios y romper cosas. Y tenía mucho de lo que yo llevaba acumulando, de todo lo que representó la producción para mí. Yo digo mucho que he salido muy bien, he curado muchas cosas y he tratado, y ahora estoy en un sitio mucho mejor, pero ha sido terapia de choque. Igual no es la terapia que yo necesitaba, porque también he creado nuevas heridas y esas heridas están un poco representadas ahí. Esa escena tuvimos que hacer 3 tomas por cosas de la toalla, por cosas de estas técnicas que no se me podían ver, los pechos, tal, etc. Y si no hubiese sido por eso, hubiésemos hecho en una toma, porque yo llegué a esa toma muy rota, tal, y hice... La parte técnica es la que más me gusta a mí, digamos, pues sé que moverse así, moverse así, y llega esa escena, empecé la escena, y luego cuando ya llega el momento de romperse, y empezar a romperse, lo dejé todo. Bueno, la primera mitad es la original, la primera toma que se hizo, y se quedó todo el mundo en silencio en el set. O sea, yo terminé de hacer esa escena, tardaron como 3 segundos en reaccionar la gente y traerme un albornoz, y yo fui con el albornoz, y yo siempre iba a ver la toma y fui cruzando el pasillo de esa casa y todo el mundo mirándome así. En plan, hostia. Un poco con la misma duda que tienes tú de, ¿eso ha sido solo el personaje? Porque pues supongo que fue muy, muy real. Así que, o sea, gracias a Ade, has conseguido también sanar, bueno, lo que has dicho, has abierto heridas, has sanado. Esa escena, entre lo que cabe, al menos para ti en tu cabeza, fue más o menos catártica, como decir, ya está. No, me quedaban cosas por romper, tendría que haber durado un rato más. Pero sí, es un poco lo que decía, yo al principio no hubiese sido capaz de hacer esa escena y ahora podría hacer esa escena. Y eso es algo que me sorprende de mí misma, decir, no, sí, vamos, lo hacemos ahora otra vez y rodamos esto que sí es complicado y esto y todas las cosas que llevan, no voy a volver a narrar la peli, pero todas las pequeñas cosas, sí, ahora soy capaz de hacerlas, estoy en un sitio mucho mejor con mi cuerpo y eso creo que es muy bonito también. Muy bien, pues si no hay ninguna más. No, vale, pues yo creo que ya un poco para ir. ¿Vamos bien de tiempo o...? ¿Sí? Vale. Yo quería preguntar un poco,
hemos hablado de ello al principio, lo habéis mencionado, pero en esta peli y todo lo que es del universo de los Javis da como pone luz a los márgenes un poco, ya sea tanto a nivel de identidades, o sea, dentro del colectivo, como también, pues en este caso, con todo el personaje de Patricia, con todas las putas, da vida a aquello que normalmente no se intenta ocultar. Entonces, en este sentido, como que ¿qué os gustaría ver un poco más en el futuro pues por ejemplo, el cine español ahora, ya hablando ya desde dentro? A ver, lo primero que se me viene a la mente, y un poco en relación a lo que decía antes, es una película donde una persona intersex, su problema no es ser intersex. No sé, igual si quiere ser cantante. Algo así. Sí, justo iba a hacer un poco hincapié en eso, que es una de las cosas que vi en el guión. Yo llevo haciendo teatro y desde que tengo 17 años más o menos, y me costó mucho como actriz, primero como actor, luego como actriz, hacer un personaje en el que no se remarque que soy una mujer trans. Siempre era o prostituta o prostituta. Entonces, un poco es eso. Lola es una mujer trans y en ningún momento se remarca que es una mujer trans y es una madre y hace de madre. Entonces, yo creo que un poco es eso, ¿no? Ver un poco, no qué es lo que se vea, porque el cine español es muy lindo, el argentino también, sino qué actores y qué actrices ponemos, ¿no? Porque hay muchas personas intersex, muchas personas lesbianas, que pueden hacer personajes diferentes, y que el problema justamente no sea eso, que solo se las contrate por eso, o se los contrate por eso. Un poco es eso, ¿no? La peli tiene esos matices bonitos que también cabe destacarlos, porque los Javis logran esas cosas, ¿no? Logran, además de homenajear a la Veneno como la homenajearon, también logran esto, ¿no? Logran meter personajes que en realidad, cuando los ves no decís, ay, es una travesti, no, es una mujer, una madre, una esposa, una hija, una maestra, yo qué sé. Un poco eso, yo creo que si ponemos un poco más de eso vamos a normalizar, ¿no? Todo lo que somos como personas, como seres humanos. Perfecto, muchas gracias. Pues yo creo que sí. Ya no hay ninguna pregunta más. Yo eran realmente todas las dudas que tenía, todas las preguntas, todo lo que quería ha sido contestado, así que lo dejaríamos aquí.